El humo le raspaba la garganta a Tristan, antes incluso de que terminara la copa. Nunca le había gustado ese lugar. El gallo de hierro siempre olía a sudor viejo, a cerveza derramada y a decisiones mal tomadas. Pero pagaban bien por ignorar cosas, y esa noche, ignorar era justo lo que necesitaba. Apoyado contra la pared del fondo, dejó que el murmullo del bar lo atravesara como una marea constante. Risas demasiado altas, dados chocando contra la madera, una silla volcando tras una discusión que no llegaría a nada. En algún rincón, una elfa cantaba una melodía lenta, cargada de nostalgia. Tristan no entendía la letra, pero sí el sentimiento. Sus dedos descansaban cerca del revólver enfundado. No lo miraba. No hacía falta. Sentía su peso como si el arma respirara con él, como si compartieran culpa. Cada vez que sus ojos recorrían la taberna, lo hacían por costumbre, no por miedo. Amenazas reales no había, pero el hábito era difícil de matar. «Te juro que fue el escudo el que se movió», tronó Rukar, golpeando la mesa con una carcajada, la boca aún llena de carne. «¡El maldito escudo!». La mesa vibró. Tristan ni siquiera parpadeó. Rukar Gro estaba de buen humor. Eso solía significar que había sobrevivido a algo que no debía. La cicatriz fresca bajo su ojo izquierdo aún estaba enrojecida. «Tropezón», añadió Rukar, señalándose la cara. Nada grave. Nadie le creyó. Selene, sentada frente a ellos, giraba una daga entre los dedos con precisión casi hipnótica. El metal capturaba la luz de los candelabros y la devolvía en destellos breves. No bebía. Nunca bebía cuando estaba así. Sus ojos analizaban cada movimiento en la sala. «Nunca baja la guardia», pensó Tristan. «Ni siquiera cuando duerme». Elandra cerró los ojos por un instante y murmuró una oración apenas audible. No era la primera vez. Siempre lo hacía después de terminar un trabajo. Agradecer, contar cabezas, confirmar que todos habían vuelto. Nira, en cambio, estaba en otro mundo. Con los pies apoyados en una silla vacía, hacía danzar pequeñas chispas de fuego entre sus dedos, como si el calor fuera un juguete más. Su copa seguía casi intacta, pero sus ojos brillaban con una energía inquieta, viva. «Entonces», dijo Rukar de pronto, rompiendo el silencio que se había instalado sin que nadie lo notara, «¿volvemos al sur o nos tomamos unas semanas sin hacer absolutamente nada?» Nadie respondió de inmediato. Tristan sintió las miradas, aunque no se giró. El silencio pesó más que cualquier respuesta. Y entonces, alguien más decidió hablar. ¿Qué tal si hacen algo que valga aún más oro? La voz no era peligrosa. Demasiado entusiasta para eso. Tristan alzó la vista. Un enano de barba rojiza, despeinada y cubierta de polvo de camino, avanzaba hacia su mesa con una sonrisa tan amplia que parecía fuera de lugar en ese bar. Sus botas habían visto demasiados caminos y su hacha colgaba como si fuera parte de su cuerpo. «Ustedes son los filos de la espada, ¿no?», continuó sin esperar invitación. «He oído historias, desde Waterdeep. Carretas intactas, viajes largos, problemas resueltos». Nira arqueó una ceja. Selene dejó de girar la daga. Elandra abrió los ojos. «¿Quién pregunta?», gruñó Rukar, aunque la sonrisa no lo abandonó. «Gundren Rockseeker», dijo el enano, golpeándose el pecho. «Comerciante y buscador de oportunidades». Tristan ladeó apenas la cabeza. «Habla». Gundren no pareció ofenderse. Al contrario, se sentó sin pedir permiso y dejó su morral sobre la mesa. De él sacó un pequeño rollo de cuero, gastado por el tiempo. Lo desenrolló con cuidado. Un mapa. Viejo. Parcial. Pero claro. Tristan inclinó el cuerpo hacia adelante sin darse cuenta. «Una mina», dijo Gundren. «Perdida hace siglos. La cueva del eco de la ola. La encontré. O al menos, encontré cómo llegar». «¿Y nosotros qué pintamos en esto?», preguntó Elandra con calma, pero firme.
Una carreta, provisiones, herramientas, equipo, respondió Gundren. Ustedes la llevan hasta Phandalin. Yo iré por delante, a preparar el terreno. Selene entornó los ojos. ¿Qué clase de mina? Por un instante, Gundren dudó. Fue breve, pero Tristan lo vio. Una forja, dijo finalmente. Antigua, mágica, legendaria. Nira dejó escapar una pequeña risa. Eso suena caro. Suena a historia, corrigió Gundren. Y a poder. El silencio volvió a caer. Tristan sostuvo la mirada del enano. ¿Y si algo sale mal? Gundren sonrió, sin arrogancia. Entonces sabré que contraté al grupo correcto. Tristan tomó su copa. No brindó en alto. No dijo nada. Bebió. El licor le quemó la garganta. Salimos al amanecer. Y por primera vez en la noche, sintió que el revólver pesaba un poco más. El amanecer en Neverwinter siempre tenía algo engañoso. La luz dorada se filtraba entre torres y tejados, como si prometiera un día tranquilo. Pero Tristan sabía que la ciudad despertaba con dientes afilados. El patio de carga del gremio de comerciantes ya hervía de actividad. Ruedas chirriando sobre piedra húmeda, voces secas de capataces, resoplidos nerviosos de animales de tiro. La carreta estaba lista. 2 bueyes fuertes, madera reforzada, ejes bien engrasados, barriles sellados con cera, herramientas envueltas en lonas gruesas y cuerdas tensadas con la precisión de alguien que sabía cuánto costaba un error en el camino. Una lona azul cubría parte de la carga. Demasiado limpia. Demasiado cuidada. Gundren no estaba. Tristan leyó la nota una sola vez, pero la memorizó de inmediato. Fui por delante con Sildar Hallwinter. La mina no esperará por nadie. Nos veremos en Phandalin. Y no toquen el barril azul. Confíen en mí. Confía en mí, murmuró por lo bajo, doblando el papel. Sus manos recorrieron la carreta con movimientos mecánicos. Nudos, clavos, ruedas. Nada fallaba, nada gritaba peligro. Y aún así, algo le picaba entre los omóplatos. Selene observaba a los transeúntes, como si todos fueran sospechosos por defecto. Su mirada se detenía un segundo de más en cada rostro, en cada mano cerca de una bolsa o un arma. Nira apoyó la frente contra uno de los bueyes y le susurró algo que Tristan no alcanzó a oír. Un leve pulso mágico recorrió al animal, que bajó la cabeza, calmándose. Elandra apoyó una mano sobre la madera de la carreta. Murmuró una oración breve, sin solemnidad, como quien habla con un viejo amigo. El símbolo de la Thunder brilló apenas un instante. «Para que el camino no nos tuerza», dijo. Rukar se colgó el hacha a la espalda y saltó a la parte trasera de la carreta, golpeando el costado con el puño. «Vamos, a ver qué demonios valen tanto oro como para levantarse antes del alba». Tristan subió al frente, tomó las riendas y chasqueó la lengua. La carreta se puso en marcha. Durante el primer día, el mundo pareció darles la razón a los optimistas. Costa abierta a la derecha, bosque lejano a la izquierda, comerciantes cruzándose en el camino, con saludos rápidos y miradas curiosas. Acamparon sin incidentes, cerca de una fogata apagada hacía días. Compartieron raciones, una historia breve de Rukar, exagerada como siempre. Y luego el silencio cómodo de quienes saben que lo difícil aún no ha empezado. Fue al tomar el Tribord Trail cuando el aire cambió. El sendero se estrechó. Árboles y matorrales se cerraron como espectadores mudos. Las marcas de ruedas se volvieron escasas. El sol se filtraba a golpes, dibujando sombras que parecían moverse solas sobre los bueyes. Tristan tensó las riendas. Demasiado callado. ¡Alto! No levantó la voz. No hizo falta. Rukar saltó al suelo y avanzó unos pasos. Fue Elandra quien habló primero. Tristan, eso es sangre. 2 caballos yacían atravesados en el camino. Flechas negras clavadas en los costados. Sillas desgarradas. Cuervos alzaron vuelo al sentirlos cerca.
El símbolo de Neverwinter aún colgaba de una montura. Nira tragó saliva. Son los de Gundren. Y Sildar. Tristan levantó el puño. Nos están mirando. El bosque respondió con silencio. Luego, un crujido. Otro. ¡Cúbranse!, gritó Selene, rodando fuera del camino. La primera flecha silbó. Golpeó la rueda delantera, astillándola. Otra pasó rozando a Rukar. Una tercera se clavó en el costado del buey. El animal mugió y retrocedió, sacudiendo la carga. ¡Emboscada! Tristan se lanzó desde el asiento y rodó por el barro, sintiendo la tierra fría en la espalda. Arbustos explotaron en movimiento. Ojos amarillos. Figuras pequeñas. Goblins. Selene se deslizó tras un tronco caído, la daga ya en mano. Una flecha pasó tan cerca que le movió un mechón de cabello. Esperó. Contó respiraciones. Nira alzó las manos, instinto puro, y lanzó chispas al aire. El bosque se iluminó un segundo. Vio las siluetas. 2 a la derecha. El Andra retrocedió hasta la carreta, escudo en alto, cubriendo a Nira mientras su símbolo sagrado brillaba con una luz cálida que parecía empujar la sombra hacia atrás. Rukar no se cubrió. Cargó. Su rugido sacudió el aire mientras se lanzaba contra el arbusto del primer disparo. El hacha descendió. Un goblin chilló. Cayó. 2 más emergieron del otro lado. Uno saltó directo hacia Selene. «Conmigo no», susurró ella. Rodó, esquivó, y su daga encontró carne. El goblin cayó sin entender qué había pasado. Otro avanzó hacia Tristán. El revólver ya estaba en su mano. El disparo sonó seco. Definitivo. El goblin giró en el aire y cayó sin vida. «¿Todos bien?», gritó Nira. «¡El de la izquierda!», respondió el Andra, alzando la mano. Luz divina envolvió al goblin, obligándolo a salir de su escondite. Nira no dudó. 3 rayos de fuego cruzaron el aire. Uno falló, otro rozó. El tercero impactó de lleno. Quedó uno, herido, temblando. Intentó huir. «¡Vivo!», ordenó Tristán. «¡Lo quiero vivo!». Rukar gruñó, giró el hacha y lo golpeó con el mango. El goblin cayó inconsciente. El silencio volvió a instalarse, pesado. El Andra se arrodilló junto a la criatura. «Respira». Selene limpió su daga con calma inquietante. «Entonces puede hablar». Rukar lo levantó como un saco y lo lanzó sobre la carreta. «Tenemos un guía». Tristan miró el camino por el que habían venido, y luego el que seguía hacia el norte. El bosque parecía observarlos, paciente. «Esto no fue al azar», dijo al fin. «Fue una advertencia, y no pensaba ignorarla». El bosque tardó en aceptar que la violencia había terminado. Los ecos del combate se disiparon lentamente entre los troncos, como si la tierra misma necesitara tiempo para recordar que debía volver a respirar. Los cuerpos goblin comenzaron a atraer a los cuervos, y el claro quedó atrapado en un silencio espeso, incómodo. Solo el lamento bajo del buey herido rompía la quietud. Tristan se giró cuando escuchó el sonido. El Andra ya estaba de rodillas junto al animal. Sus manos temblaban apenas mientras apartaba la sangre apelmazada del pelaje. Murmuraba una oración casi inaudible. Palabras aprendidas no para la gloria, sino para momentos como ese. El símbolo de la Thunder brilló débilmente y una calidez suave se extendió desde sus palmas. El buey exhaló con fuerza, luego otra vez. El dolor no desapareció, pero dejó de dominarlo. «Eso no debió pasar», dijo Nira en voz baja, como si levantarla pudiera romper algo más. Tenía los dedos manchados de hollín y sangre ajena. Tristan limpió su espada con un trozo de lona rasgada, sin apuro. «Siempre pasa», respondió. «Solo que hoy fue más cerca de casa». Selene se mantenía en la linde del camino, inmóvil, observando el follaje. No confiaba en el silencio. Rukar, en cambio, arrastró uno de los cuerpos goblin y lo arrojó a un costado con desprecio.
¿De verdad atacaron así? ¿Sin pensar?, gruñó. ¿Solo porque sí? No, dijo Selene sin girarse. Estaban organizados. Sabían dónde disparar. Sabían cuándo. Nira bajó la mirada hacia los caballos muertos. Entonces, ¿era para nosotros? Tristan siguió su línea de visión. El símbolo de Neverwinter colgaba aún de una montura ensangrentada. No, dijo. Era para Gundren. O por Gundren. El nombre quedó suspendido en el aire. Entonces, ¿está muerto?, preguntó Nira. Tristan negó despacio. No lo sabemos, y mientras no lo sepamos, no lo estará. Rukar pateó al goblin inconsciente, atado con sogas gruesas. Entonces preguntemos. El goblin despertó con un gemido agudo, los ojos desorbitados, la mandíbula hinchada. Intentó retroceder, pero la cuerda se lo impidió. Rukar lo sostuvo con una sola mano, levantándolo apenas del suelo. Selene acercó la daga hasta que el filo besó la piel verdosa de su cuello. ¡Nombre! ¡Snigit!, chilló. Snigit Cragmaw, yo solo vigilar camino, no matar. Fue orden. ¿De quién?, preguntó Tristan, la voz firme, sin emoción. Clark, escupió el goblin. Jefe grande, fuerte, vive en cueva, tiene humano y enano. Uno sangra mucho, el otro, golpe en cabeza. Se lo llevaron río arriba. Eso es todo. Lo juro. Selene inclinó un poco más la daga. ¿Dónde está la cueva? Snigit dudó, hasta que Rukar levantó el hacha lo suficiente como para que la sombra del filo cruzara su rostro. ¡Bosque! ¡Camino oculto! Puedo guiar. ¡Puedo! No maten. El Andra habló en voz baja, sin apartar la vista del goblin. ¿Y si miente? Entonces Rukar nos demostrará cuán lejos puede volar una cabeza goblin, respondió Selene tranquila. Nira dio un paso al frente, aún tensa. Tenemos que decidir. Gundren podría estar vivo, ¿o no? Y este camino ya no es seguro. Podríamos volver, dijo el Andra. Avisar, prepararnos mejor. Rukar bufó. ¿Y dejarlo? No, yo no dejo atrás a los míos. No es de los tuyos, replicó Selene. Pagó, confió en nosotros. Tristan respiró hondo. Caminó unos pasos, sintiendo el peso de la decisión en cada uno. Luego se volvió. No hay tiempo. Si está vivo, se nos muere esperando. Y yo no crucé medio reino para regresar con excusas. Selene lo sostuvo con la mirada. Finalmente, asintió. Bien, pero si esto es una trampa, yo corto primero. ¿Después de mí?, añadió Nira. El Andra guardó su símbolo. Entonces, aseguramos la carreta. Bien asegurada. Se internaron entre los arbustos, empujando la carreta fuera del sendero principal hasta un claro oculto, cubierto de helechos altos y maleza espesa. El suelo era firme, pero no delataba huellas fáciles. Tristan recorrió el perímetro, comprobando ángulos, líneas de visión, sombras traicioneras. Cubrió las ruedas con ramas y tierra húmeda. Borró rastros. Pensó como alguien que podría volver, o como alguien que podría estar siguiéndolos. El Andra caminó en círculo, murmurando un conjuro. Una línea de luz invisible se cerró sobre el claro. ¡Alarm! Si algo cruzaba ese límite, lo sabrían. Selene trepó entre los árboles, atando hilos casi invisibles entre troncos. Una rama rota, un crujido fuera de lugar. Suficiente. El barril azul fue envuelto 2 veces y asegurado contra un roble. Rukar marcó la corteza con 2 líneas diagonales. Los bueyes fueron llevados a una hondonada cercana. Nira les susurró palabras suaves en infernal. Tristan notó cómo los animales se calmaban, aunque no preguntó por qué. «Estarán bien», dijo el Andra. «Y si alguien se acerca, lo sabremos». Tristan observó el conjunto una última vez. «No es perfecto», murmuró. «Pero es lo mejor que tenemos». Y entonces avanzaron. Snigit caminaba delante, encorvado, murmurando en goblin. A cada paso miraba hacia los árboles,
como si temiera que algo peor que ellos lo estuviera siguiendo. El bosque se cerró tras el grupo, y el camino de regreso dejó de existir. El bosque se fue cerrando poco a poco, como si no aprobara su avance. Las ramas colgaban más bajas, cargadas de humedad. Los helechos rozaban las rodillas. El aire se volvía frío y denso, y el sonido del río, antes apenas un murmullo lejano, empezó a filtrarse entre raíces y piedra, constante, insistente. El sendero que Snicket seguía apenas merecía llamarse camino. Una franja de tierra marcada por pisadas viejas, intuida más que visible. Tristan avanzaba primero, midiendo cada paso, cada crujido. Sentía el peso del grupo detrás, pero también algo más. La sensación de que, una vez allí, el bosque no permitiría retrocesos fáciles. Snicket caminaba encorvado, con las orejas bajas. Nira iba justo detrás de él, una chispa de fuego bailando entre sus dedos, tenue pero clara. Un recordatorio silencioso. Selene cerraba la marcha, atenta a huellas, ramas rotas, cualquier cosa fuera de lugar. «Habla», dijo Tristan sin girarse. «Dinos qué hay dentro». Snicket tragó saliva. «Cueva, húmeda, fría. Entrada por río», señaló con un gesto torpe. «Pero resbala mucho. Ustedes van por sendero. A la izquierda, puente. 2 vigías, siempre allí». «¿Trampas?», preguntó Selene. «Rocas sueltas cerca entrada. Y lobos, 3. A la derecha. Amarrados, pero si huelen sangre». Tristan notó cómo Rukar apretaba los dientes. «¿Clark?», gruñó el orco. Snicket se encogió sobre sí mismo. «Grande, muy fuerte. Vive al fondo. Tiene lobo también, más grande. Reaper, come lo que Clark no quiere». «¿Cuántos goblins?», preguntó el Andra. 7, quizá 10. Algunos patrullan, otros cuidan prisioneros. Sala pequeña, cerca río. Humano, muy golpeado. ¿El enano?», vaciló. «¿Qué?», dijo Nira. «Lo llevaron río arriba. Orden de los de arriba. Yo no sé quién, solo Clark». Tristan frunció el ceño. «Los de arriba». No le gustó cómo sonaba. Selene ladeó la cabeza. «¿Y tú qué haces aquí, Snicket? ¿También comes lo que Clark no quiere?». El goblin la miró con terror puro. «Yo limpio, yo escondo cosas, yo no mato. No como gente». Rukar soltó una risa breve y áspera. «Este no es un guerrero. Es un ratón con patas». «Pero conoce su madriguera», respondió Tristan. «Y eso nos sirve». Siguieron avanzando en silencio. El río ya estaba cerca. Se sentía en la piel. Finalmente, Snicket levantó una mano temblorosa. «Allí», susurró. «Entre arbustos, entrada detrás de piedras. A veces hay humo. Ahora no. Están dentro. Puedo olerlos». Frente a ellos, una pequeña pendiente se elevaba, cubierta de raíces retorcidas y musgo oscuro. A un lado, una formación de piedra ocultaba una abertura baja, casi invisible si no se sabía dónde mirar. Agua corría débilmente por una grieta lateral, formando un hilo constante. El olor a humedad, animal y algo más. Viejo. Escapaba desde dentro. Tristan levantó el puño. El grupo se detuvo. Por un instante, nadie habló. Snicket bajó la cabeza. ¿Ahora muero? Tristan se agachó frente a él. Sacó un cuchillo corto y cortó las cuerdas con un solo movimiento. El goblin lo miró, incrédulo. «No hoy». «¿Y mañana?». Tristan sostuvo su mirada. «Depende de por dónde corras». Snicket dudó solo un segundo antes de lanzarse hacia los arbustos. Su chillido se apagó rápido, tragado por la maleza. Selene exhaló despacio. «Debí matarlo». «No», dijo el Andra con suavidad. «Esto es lo que nos separa de Clark». Tristan asintió. Luego se volvió hacia el grupo, la voz baja, firme. «Entramos rápido, sin ruido. Los prisioneros primero. Clark después». Rukar deslizó el hacha hasta sus manos. Nira cerró los ojos un segundo, preparando el conjuro en silencio. Selene ya se movía hacia la entrada, cada paso medido. Tristan dio el primer paso hacia la oscuridad.
El mundo se redujo a piedra húmeda, agua fría y sombras profundas. Y con ello, la caza comenzó. El umbral de la cueva se abrió como una boca rota entre raíces y roca húmeda. Un soplo de aire frío y espeso les golpeó el rostro, cargado de moho, piel mojada y ese hilo inconfundible de sangre que no era vieja del todo. Tristan fue el primero en entrar, no por valentía, por costumbre. Agachado, con la espada aún enfundada y el revólver al alcance como si fuera parte de su muñeca, avanzó sintiendo cada gota que caía del techo como un reloj. La piedra bajo sus botas estaba resbalosa, viva de humedad. Cada paso podía ser un grito. Detrás, Elandra llevaba una mano sobre el símbolo sagrado que colgaba de su cuello. No lo encendía del todo. Dejaba apenas un brillo tenue, una luz que no iluminaba el mundo, solo lo suficiente para no entregárselo a la oscuridad. Selene se movía pegada a las paredes, los dedos rozando la roca, leyendo corrientes invisibles. Nira caminaba con una brasa roja en la yema de los dedos, lista para apagarse en un parpadeo. Y Rukar cerraba la formación como una muralla que aprendió a respirar en silencio. A unos metros, el túnel se abría hacia la derecha. Un gruñido bajo, rítmico, llenó el aire como un tambor lejano. Tristan levantó una mano. El grupo se congeló. «Los lobos», susurró Neira, «están justo detrás de esa curva». Rukar se adelantó agazapado, miró un instante y regresó con la mandíbula apretada. 3. Encadenados, grandes, nerviosos. Uno ya rompió parte del amarre. Elandra tragó saliva. ¿Podemos pasar sin que nos vean? Selene asomó apenas el rostro hacia la curva, evaluando distancias, sombras, la humedad en el suelo. Tal vez por la izquierda, si nadie tropieza. Nira levantó un dedo, como si fuera una idea y una amenaza al mismo tiempo. ¿Puedo calmarlos? ¿O dormirlos? Tristan sintió el pulso golpeándole en las sienes, como si el mundo estuviera esperando su decisión para cambiar de forma. «No peleamos aquí si podemos evitarlo», susurró. «Rodeamos. Por la izquierda. Rukar, tú primero». Elandra al centro. Paso suave. Nadie habla. Se deslizaron pegados a la pared izquierda, donde la roca se estrechaba y la humedad mordía. A la derecha, la caverna se abría hacia una depresión llena de barro y huesos. 3 lobos respiraban entre sombras. Uno roncaba, otro se lamía una herida vieja y el tercero olfateaba el aire con las orejas erguidas, buscando el mundo con hambre. Selene avanzó primero, sin sonido, como si la oscuridad la hubiera parido. Nira la siguió conteniendo la respiración, ojos fijos en las cadenas oxidadas. Tristan pisó como en el campo de batalla, evitando piedras sueltas, charcos traicioneros, cualquier cosa que pudiera cantar bajo su bota. Y entonces vino Elandra. Su cota de mallas rozó la piedra. No fue un estruendo. Fue peor. Un tintineo mínimo. El tipo de sonido que la muerte escucha con una sonrisa. El lobo que olfateaba se detuvo. Giró la cabeza despacio. Sus ojos brillaron en la oscuridad como 2 brasas húmedas. Rukar se movió para cubrirla. Rápido. Demasiado rápido. Su bota resbaló en un charco. Golpeó una piedra suelta. La piedra rodó. Y cada rebote fue una nota de guerra. Clac, 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 clac. El silencio se rompió como cristal. Los 3 lobos se levantaron al mismo tiempo. Uno tiró de su cadena con furia, ladrando de forma cavernosa. Otro se abalanzó contra el muro, garras arañando roca. El tercero, el que ya había roto parte del amarre, arrancó la estaca con un tirón brutal y se liberó con un gruñido que parecía un trueno dentro de la cueva. ¡Maldita sea!, escupió Selene, desenvainando. Tristan no gritó. Sus órdenes salieron como hierro. «No los dejen ladrar más. Si hay vigías, nos delatarán». El primero corrió hacia ellos. Nira alzó la mano y lanzó un Firebolt,
El túnel se encendió en naranja, y por un instante la cueva pareció arder desde dentro. El fuego impactó al lobo en el pecho. El animal rodó por el barro, chillando, y quedó inmóvil con el vapor escapando de su pelaje quemado. El segundo saltó directo hacia Elandra. El golpe fue como un ariete. La clériga se clavó al suelo, escudo en alto, dientes apretados, rodillas temblando por el impacto. El lobo trató de buscar el cuello. Elandra alzó su mano libre y con una plegaria corta y feroz desató un destello. Warding Flare. La luz le mordió los ojos a la bestia. El lobo aulló, cegado, retrocediendo apenas lo suficiente. Rukar se lanzó sobre el tercero. Un rugido de guerra reventó la caverna. El hacha cayó como sentencia. El lobo esquivó por un pelo, pero el filo arrancó chispas al morder la cadena. El animal contraatacó con colmillos y espuma, pero el segundo golpe de Rukar lo alcanzó. Carne abierta. Sangre caliente en piedra fría. Selene se deslizó entre ambos como una línea negra. Una daga, limpia. Precisa. La hundió en el costado del lobo, con un movimiento que parecía parte de una danza oscura. La criatura se desplomó con un gemido sordo. Quedaba uno. Herido. Respirando rabia. Gruñendo como si su garganta fuera una espada. Tristan ya tenía el revólver en mano. El disparo retumbó como un cañón en el vientre de la cueva. Un solo tiro. Entre los ojos. Silencio. El tipo de silencio que no celebra. El que escucha. Respiraron con el pecho apretado. El río lejano seguía corriendo como si no le importara. Y el pulso de Tristan sonaba demasiado fuerte en su propia cabeza. «Estamos bien», jadeó Nira, la voz temblando entre adrenalina y culpa. «Sí», dijo Tristan, sin mirar a nadie, clavando la vista hacia adelante. «Pero ahora el mundo nos conoce». Selene alzó una ceja. «¿Segura?» Tristan levantó una mano. «Escuchen». Todos se quedaron quietos. Nada. No había pasos. No había gritos. No había alarma. «¿O están lejos?», murmuró Elandra. «¿O no nos oyeron?». Rukar limpió el hacha con el antebrazo y la acomodó de nuevo, como si guardara una herramienta cotidiana y no un destino. «Yo lo dije, no soy bueno para caminar en puntillas». Elandra le regaló una media sonrisa cansada. «No estás solo». Tristan avanzó hacia donde el túnel se ensanchaba, dejando atrás los cuerpos tibios. A cada paso, el aire se volvía más húmedo. El río ya no era un rumor, era una presencia dominante, oculta, furiosa, como si la cueva tuviera un corazón líquido latiendo debajo de ellos. Nira se detuvo de golpe. «Allí arriba», susurró señalando con la barbilla. Linterna, fija, oscilando. El túnel desembocaba en una cámara más alta. Una repisa natural conducía a un puente de madera colgante, suspendido por cuerdas gruesas clavadas en estacas de piedra. El río pasaba debajo, invisible entre niebla y oscuridad, pero el eco lo delataba como un monstruo dormido. Sobre el puente, dos goblins vigilaban. Charlaban en su idioma natal. Se rascaban. Pateaban piedritas con desdén. Uno llevaba un arco colgando del hombro. El otro una lanza. Y una botella a medio terminar. Tristan levantó el puño. Se agacharon tras una formación rocosa. «¿Opciones?», susurró Selene. «Si disparamos, uno podría correr», dijo Elandra. «Y si alguien grita, los prisioneros pagan». Nira señaló un borde estrecho, húmedo, casi invisible. «Podemos trepar por aquí. Selene y yo. Flanqueo desde la sombra». Rukar frunció el ceño. «¿Y si se caen?». Nira lo miró con una sonrisa tensa. «Entonces me recoges». «Con lo que quede». Luego su expresión se endureció. «También puedo lanzar Sleep. Si caen antes de gritar». Tristan observó el terreno. Calculó distancias. Visualizó el error. «Suben tú y Selene. Si resbalan, disparamos. Si llegan, los dormimos. Rukar y yo listos abajo. Elandra cubre,
por si algo sale mal. Selene ya estaba moviéndose, los dedos buscando hendiduras en la roca, como si las conociera de toda la vida. Nira trepó detrás, murmurando palabras arcanas entre dientes, su magia girando como una tormenta contenida en la palma. Las voces goblins se hicieron más claras. Uno hablaba de comida. El otro juraba haber visto una rata enorme con armadura. Selene llegó primero. Se pegó a una columna de piedra a pocos pasos de ellos, invisible. Nira alcanzó el borde. Alzó la mano. Círculos rosados y plateados giraron sobre su palma como un reloj de sueños. Exhaló. Sleep. La magia cayó como un velo. El goblin del arco parpadeó, se tambaleó y cayó de espaldas, pesado, como un saco de carne. El segundo se frotó los ojos, confuso. Selene lo tomó por la boca y la garganta antes de que el sonido naciera. La daga entró en su costado. El cuerpo cayó sin gloria. Limpio, susurró Nira. Tristan asintió. Subieron. Rukar tomó al goblin dormido con una sola mano, lo acomodó contra una roca y le cubrió la boca con una tela, amarrándolo rápido. Tristan se asomó más allá del puente. El túnel se bifurcaba. Uno descendía hacia el rumor del río interno. El otro subía, más estrecho, con huellas gruesas marcadas en barro. Pisadas de Bugbear. Tristan olfateó el aire. Bestia. Sudor. Sangre seca. Prisioneros abajo. Clark arriba. Se giró hacia el grupo. El puente crujió suavemente bajo sus botas, como si protestara por el peso del destino. Tristan sostuvo ambos caminos con la mirada y apretó la mandíbula. «Vamos a tener que dividirnos». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Rukar fue el primero en romperlo. «¿Estás loco?» «No», respondió Tristan. «Realista. Si vamos todos abajo y hacemos ruido, Clark huye. Si vamos todos arriba, los guardias pueden matar a los prisioneros antes de que lleguemos». Selene cruzó los brazos. «Y si nos dividimos, morimos por separado». «O salvamos a ambos», dijo Tristan, sin adornos. «Tenemos el doble de ojos, y una oportunidad que no se repetirá». Elandra exhaló, mirando el símbolo en su pecho, como pidiendo permiso. ¿Quién va con quién? Tristan respondió sin vacilar. «Tú vienes conmigo abajo. Necesito tus ojos. Y tu fe. Rukar y Selene, ustedes van por Clark». Selene alzó una ceja. «¿A solas con él? ¿No prefieres dejar a tu orco como ancla contigo?» «Justo por eso vas tú», dijo Tristan. «Clark te subestimará. Tú no». Nira dio un paso al frente, los ojos encendidos con ese rojo tenue que solo aparecía cuando el miedo se convertía en rabia. ¿Y yo? Tristan la miró con calma, no con frialdad, con esa confianza que pesa más que una orden. «Te quedas aquí, en el puente. Si llegan refuerzos, los ves antes que nadie. Avisas, los frenas, los quemas. Los tiras al río si hace falta». Nira apretó los puños. «¿Y si no vuelven?» Tristan sostuvo la mirada. «Entonces confío en que sabrás qué hacer». Nira tragó su protesta. Sus palabras salieron como una promesa peligrosa. «Está bien, pero si mueren, se los recordaré en sus tumbas». Rukar soltó una risa entre dientes. «Me agrada esta mocosa». Elandra alzó su símbolo, murmurando una oración que no era para ganar. Era para regresar. Tristan dio las últimas instrucciones, cortas, claras. 3 golpes metálicos. Retirada. Si no escuchan nada, ganen. Y se separaron. Selene y Rukar tomaron la subida. Sombra y músculo, cuchillo y hacha. Tristan y Elandra descendieron hacia el rumor del río, hacia donde el aire olía a hierro y desesperación. Nira se quedó sola en el puente, sentada con las piernas cruzadas, el conjuro de Scorching Ray girando ya en sus dedos, como una corona de fuego. La cueva los tragó por caminos distintos. El túnel descendía como un pensamiento oscuro que no quería ser recordado. Húmedo, angosto.
en espiral. Había tramos donde la piedra obligaba a encorvarse, como si la cueva exigiera sumisión antes de dejarte pasar. La luz de Elandra era lo único que empujaba contra aquella oscuridad viva. Una esfera dorada, apenas más grande que un puño, flotando sobre su palma, temblorosa al ritmo de su respiración. Tristan iba delante sin antorcha. Pegado a la pared, respiración medida, la vista cortando la sombra en pedazos. El revólver ya desenfundado, la otra mano lista para la espada. Cada gota que caía del techo era una cuenta en un rosario de peligro. Cada eco podía ser un aviso, o una trampa de sonido para distraerlos. «No me agrada esto», murmuró Elandra, y su voz rebotó apenas, como si incluso ella tuviera miedo de escucharse. Separarnos. Dejar a Nira sola. Tristan no se volvió. Tampoco me agrada a mí. Pero a veces no hay buenas opciones. Solo las que dejan menos muertos. Elandra lo miró un instante. La luz le dibujó el borde de la mandíbula, la tensión del cuello, la rigidez de alguien que ha aprendido a caminar, con el final respirándole detrás. ¿Y tú cómo decides eso? Tristan se detuvo. No completamente, solo lo suficiente para que el mundo sintiera el cambio. Giró apenas el rostro. Por experiencia, dijo. Y porque ya he sido uno de los muertos. Siguieron. Y la cueva, como si hubiera escuchado, se abrió de pronto en una cámara más ancha. A la derecha, el río interno rugía, chocando contra rocas negras, furioso bajo la neblina baja. Había una pasarela natural junto al borde del agua, y más adelante, una antorcha clavada en la pared, su luz naranja agitándose con una brisa que no debía existir allí. Tristan alzó la mano. «Luz», susurró. Y voces. Escucharon. 2 goblins discutían. No entendían las palabras, pero el tono era claro. Aburrimiento. Esa confianza estúpida que solo tienen los que creen que nadie se atreverá a entrar a su madriguera. Y entre esas voces, un gemido. Humano. Bajo. Quejumbroso. Como si hasta el dolor estuviera cansado de sí mismo. Elandra tragó aire. Sildar. Tristan asintió una vez. Rápido. Elandra apagó su luz. La esfera dorada murió en su palma como una estrella ahogada. El mundo se volvió sombra, y solo el parpadeo lejano de la antorcha marcaba el camino, como el ojo de un depredador. Tristan avanzó agachado, usando la curva del túnel como cobertura. Cuando vio las siluetas goblins, 2 sentados junto a un charco, lanzas apoyadas en la pared, levantó 3 dedos sin mirar atrás. Elandra se colocó a un lado, lista, el símbolo sagrado apretado en la mano como si fuera un escudo invisible. 3, 2, 1. Tristan giró y disparó. ¡Pac! El primer goblin cayó con un impacto limpio en el pecho. Su grito murió antes de nacer, tragado por la pólvora y la sorpresa. El segundo se levantó de golpe, buscando su lanza. Elandra alzó la mano. ¡Sagrada llama! La luz descendió desde lo alto como un juicio. El goblin chilló, retorciéndose bajo un fuego que no quemaba como el fuego. Quemaba como la verdad. Cayó sin aire, sin voz, sin tiempo. Silencio. Solo el río. Y, entonces, el sonido de una cadena arrastrándose. Tristan se acercó a la jaula. Allí estaba Sildar Hallwinter, sin armadura, el rostro amoratado, un ojo cerrado por completo, las costillas marcadas bajo una camisa rota, la piel de alguien que había recibido golpes que no buscaban matar rápido, sino enseñar miedo. Levantó la cabeza, y aún así forzó una sonrisa. «Creí que eran otro maldito goblin», tosió. ¡Qué decepción! Tristan rompió el candado con un golpe de cacha. El metal cedió con un chasquido que sonó demasiado alto en aquella cámara. Elandra entró de inmediato y se arrodilló junto a él. «No se mueva», susurró, y la fe se le volvió medicina en la lengua. Una curación leve lo recorrió como agua tibia. Sildar respiró mejor. El temblor en sus manos bajó apenas. Tristan no perdió tiempo.
¿Gundren? Sildar negó despacio. Se lo llevaron, no está aquí. Dijeron que era muy valioso. Que un jefe mayor lo reclamó. Tristan sintió cómo el estómago se le endurecía. ¿Quién? Sildar entrecerró el ojo bueno, buscando el recuerdo entre dolor y rabia. No era Clark. Otro nombre, algo como el Rey Groll. La palabra cayó como una piedra en agua negra. ¿Dónde? Preguntó Tristan. No lo dijeron, pero hablaban de un castillo. Elandra ayudó a Sildar a ponerse de pie. ¿Puedes caminar? Sildar soltó una risa rota, valiente y miserable a la vez. Dame un arma y una razón. Y bailo si hace falta. Tristan lo miró un segundo, evaluándolo como quien evalúa una puerta que podría ceder en medio de una tormenta. Asintió. Arriba Selene y Rukar están enfrentando a un monstruo. Y en el puente hay una niña con fuego en las manos, sola. Sildar sonrió, y por un instante, pese a todo, parecía un soldado otra vez. Entonces vamos a terminar con esta cueva. Tristan recogió una espada goblin vieja del suelo y se la entregó. ¿Puedes sostener esto? Sildar la levantó con ambas manos, probando el peso, el equilibrio pobre, la hoja manchada. Con estilo, aunque preferiría una que no tenga sangre seca. Elandra terminó de vendarle una herida en la pierna, y por un segundo, la cueva pareció guardar silencio, como si contuviera la respiración. Entonces llegaron los gritos. Voces en goblin desde más adentro, aceleradas, furiosas. La clase de sonido que no anuncia una discusión. Anuncia una cacería. Tristan giró justo a tiempo. 5 siluetas emergieron por un túnel secundario al otro lado de la cámara. ¡Arriba!, rugió, empujando a Sildar contra la pared. Venían armados, pero uno destacaba como la sombra de algo peor. Más grande, más ancho, con una armadura de placas mal ajustada y cicatrices cruzándole el rostro como escritura antigua. Blandía un mandoble de 2 manos robado a algún mercenario muerto, y lo sostenía como si el acero fuera una extensión de su odio. No era un goblin común, era un goblin que había aprendido a mandar con miedo. Grukesh, capitán de vigilancia del clan Kragmaw. Uno que sobrevivía no por astucia, sino por brutalidad. ¡Mátenlos!, chilló en común, la voz desgarrada como metal en piedra. La cueva respondió con violencia. Una jabalina voló y se clavó en el hombro de Sildar. El veterano gruñó, retrocediendo con los dientes apretados, pero no cayó. Elandra se giró y lanzó una Sacred Flame que abrasó el rostro de uno de los atacantes, haciéndolo gritar y tambalearse hacia el río. Tristan se lanzó al frente. Disparó una vez. Un goblin cayó, pecho abierto, la sorpresa congelada en su cara. Pero los otros 3 ya estaban sobre él. Una lanza entró por el costado, rozando costillas. El dolor le explotó como fuego blanco. Tristan gruñó, cayó de rodillas y vio su propia sangre oscurecer la piedra. No aquí, no ahora. Elandra alzó su símbolo sagrado. ¡La Thunder! Un pulso dorado estalló a su alrededor. Word of Radiance. La luz golpeó a los goblins cercanos como un canto de guerra celestial. 2 se cubrieron los ojos, chillando, pero Grukesh no se detuvo. Cruzó el espacio como un animal entrenado para matar. El mandoble descendió. Elandra levantó el escudo. El impacto fue un trueno. La empujó contra la pared. La armadura se abolló. La clériga cayó aturdida, la frente golpeando piedra. ¡Elandra!, rugió Tristan, y el grito se le volvió fuerza. Alzó el revólver y disparó. El tiro raspó el muslo de Grukesh. El goblin apenas parpadeó. Sildar, sangrando, se interpuso con la espada goblin, trabándose con un lacayo en un duelo injusto. Acero contra acero, voluntad contra miedo. Tristan retrocedió un paso, tratando de ganar aire, de ganar espacio. ¡Necesito distancia!, escupió, parando una lanza con el antebrazo, sintiendo cómo el golpe le dormía los dedos.
Elandra se arrastró hasta una rodilla, la mirada encendida pese al mareo. «A la Thunder no le sirven los muertos». Healing Word. Un susurro divino atravesó el cuerpo de Tristan como una corriente caliente. La herida del costado se cerró lo justo, lo suficiente. El mundo volvió a enfocarse en un instante perfecto. Grukés giró hacia él, sonriendo con dientes manchados. Tú vas a ver cómo muere la luz». El mandoble vino otra vez. Tristan lo vio, lo sintió. El tiempo se estiró como un hilo. Esquivó el primer tajo por un pelo. Rodó hacia la izquierda, sintiendo la piedra rasparle la piel. Se incorporó en una sola respiración y levantó la pistola. No apuntó al pecho, no al vientre, al cuello. ¡Pac! El disparo atravesó carne y cartílago. Grukés dio un paso. Otro. Trató de hablar, pero solo salió un gemido húmedo. El mandoble cayó de su mano como un árbol derribado. El capitán se desplomó. Y con él, el valor de los demás. Uno de los goblins intentó huir. Sildar lo detuvo con una estocada limpia, como si recordara de pronto quién era. Los otros dos, al ver caer a su líder, soltaron las armas y se tiraron al suelo, temblando, murmurando súplicas en su idioma. La cámara volvió al silencio. Pero ahora olía a sangre caliente. Y a pólvora. Elandra se apoyó en la pared, jadeando. Un corte le abría la frente. Tristan sangraba por el costado, aunque menos. Sildar apenas podía mantenerse en pie, la jabalina aún clavada, como un recordatorio cruel. «¿Todos vivos?», susurró Elandra. Tristan se limpió la sangre de la mejilla con la manga. «Por poco». Sildar escupió al suelo, sonriendo como si el dolor fuera solo un precio. Tristan se inclinó y tomó el mandoble de Grukés. Pesado, mal equilibrado, una herramienta hecha para intimidar más que para pelear bien. «Servirá», murmuró. Miró hacia el túnel que los llevaba de vuelta. Arriba los esperaba Selene y Rukar. Y en el puente, Nira. Sola, con el fuego listo. Tristan apretó la mandíbula. «Vamos», y, heridos pero en pie, se alejaron de los cuerpos. Selene no confiaba en los túneles. No por miedo a la oscuridad era una herramienta, sino porque los túneles tenían esa costumbre de estrecharse cuando más lo necesitabas, de convertir un error mínimo en una tumba. Aún así, subió primero. Siempre subía primero. Porque si alguien iba a ver venir la puñalada, tenía que ser ella. Rukar iba detrás, enorme, respirando bajo, controlado. En un espacio así, su tamaño era una desventaja, pero también un mensaje. Un muro caminando en silencio. El túnel de la izquierda olía distinto. Más caliente, más fétido. Como si el aire estuviera cansado de ser aire y quisiera volverse carne. Las huellas grandes y profundas marcaban el camino. Pisadas que no se disculpaban por existir. Selene siguió esas marcas, midiendo la distancia entre pasos, la profundidad, el ritmo. No corre. No huye. Manda. A cada metro, la cueva se ensanchaba. La piedra se elevaba. Estalactitas oscuras colgaban como colmillos. El calor era espeso, animal. Y entonces, lo vieron. Clark. De espaldas, empujando una caja con brazos poderosos, cubiertos de pelo sucio. Piel grisácea, cicatrices cruzándole la espalda como viejas rutas de guerra. Una maza improvisada descansaba cerca, hierro oxidado y huesos humanos atados con cuero. Una blasfemia hecha arma. A su lado, recostado pero tenso, estaba el verdadero problema. Reaper. Un Borg de pelaje negruzco, mandíbula ancha, ojos demasiado inteligentes. No era un perro grande, era un depredador que había aprendido a pensar. Selene se metió en sombra antes de que el mundo tuviera tiempo de parpadear. Clark levantó el hocico y olfateó el aire como un jabalí viejo. Giró lento, sonrió mostrando colmillos irregulares. Intrusos. 2 ratones. Su voz era grave, sucia, como piedras frotándose.
¿Cómo pasaron mis lobos? Selene no dijo nada. Su respuesta estaba en sus manos. Cuchillas listas, respiración baja, la mente afilada. Rukar dio un paso al frente, sin esconderse. Vinimos por los prisioneros. Y por ti. Clark soltó una carcajada tan grande que hizo vibrar el techo. Polvo cayó de las estalactitas, como si la cueva aplaudiera. ¡Entonces encontrarán a ambos! Y su mirada se clavó en la oscuridad, donde Selene respiraba. ¡Reaper, destrózala! El Worg saltó. El aire se partió con su rugido. Selene giró en el último latido posible, y las fauces cerraron a centímetros de su garganta. Sintió el aliento caliente, el olor a carne vieja. Rodó, y el mundo se volvió piedra y barro. A la vez, Rukar embistió hacia Clark. Maza contra hacha. El primer choque fue un trueno de metal y hueso, no un golpe. Un impacto que parecía decirle a la cueva: «Esto es mío ahora». Clark tenía fuerza bruta, de esa que no pide permiso. Rukar tenía técnica, de esa que no se rinde. Bloqueó el primer golpe. El segundo le rozó el costado. El tercero impactó directo en el hombro y lo empujó 2 metros atrás, arrancándole un gruñido que Selene sintió en el pecho como un tambor. «¡Más fuerte que tú, orco!», rugió Clark. «Veremos si ruges sin dientes», escupió Rukar, con sangre en la comisura, volviendo al ataque. Selene no tuvo tiempo para mirar más. Reaper estaba encima otra vez. Ella lanzó una daga. La hoja se clavó en el costado del Worg. La bestia chilló, pero no cayó. Arremetió con garras, obligándola a saltar hacia una roca suelta. Selene sintió el filo de una garra rozarle la pierna, y la sangre caliente brotó con un pulso. «Bien, ahora estás molesto». Se deslizó bajo su cuerpo cuando el Worg saltó, giró como una sombra y le cortó la parte trasera de la pierna. El animal cojeó, furioso, respiración convertida en espuma. «¡Ven por mí, sabandija con pelo!», escupió Selene, más para enfurecerlo que para provocarlo. Reaper giró, saltó de nuevo. Esta vez, Selene no lo vio venir. El golpe fue brutal, como una pared que decide moverse. La embistió y la lanzó contra la roca. Su espalda golpeó, el aire se le escapó del cuerpo y el mundo se le llenó de chispas. Cayó al suelo jadeando con la boca llena de sangre. A través del dolor, vio a Rukar y Clark. Era una guerra primitiva. Una batalla de gritos, de huesos resquebrajándose, de golpes que no buscaban estilo. Buscaban final. Clark se alzó sobre Rukar riendo y descendió la maza. Rukar la detuvo con ambas manos. El impacto agrietó la piedra bajo sus pies. Selene sintió el temblor. «Si cae, nos morimos». Rukar empujó, gruñó, retrocedió un paso. Y entonces algo cambió en sus ojos. La furia no le subió, le nació. Su respiración se volvió humo. Sus músculos se tensaron como cables. Rugió, y el rugido fue una tormenta atrapada en un cuerpo. «Por mi hermano. Por mis guerras. Por la libertad». Y el mundo se volvió hacha. El primer golpe le abrió la pierna a Clark. El bugbear gruñó, sorprendido. El segundo golpe le abrió el estómago con un tajo pesado. El tercero se incrustó en su costado con un sonido húmedo que Selene jamás olvidaría. Clark retrocedió. Escupió sangre. Aún vivo. Aún sonriendo. Rukar cayó a una rodilla, respirando como si tragara fuego. «Selene, ahora». Selene se obligó a moverse. El tobillo le gritó dolor. La ceja le sangraba, pero se levantó. Reaper seguía vivo, cojeando, gruñendo. Estaba a medio paso de lanzarse otra vez. Selene corrió hacia él, y el Worg creyó que ella venía a morir. Número Selene saltó. Usó el lomo del Worg como escalón, una acrobacia desesperada y perfecta. Giró en el aire y lanzó ambas dagas hacia Clark. Una falló por un pelo, la otra se clavó en su cuello. Clark se tambaleó. Rió, como si la muerte fuera un chiste. Luego cayó de rodillas.
Rukar se puso en pie, tambaleante. Alzó el hacha. «Esto es por mi subestimarnos, cobarde». Y lo partió desde el hombro hasta el esternón. Clark cayó como un árbol roto, y el eco del golpe retumbó en toda la cueva. Reaper, herido y tembloroso, intentó huir. Selene lo alcanzó sin emoción. Un corte rápido en la garganta. Limpio. Final. El silencio que siguió no fue paz. Fue vacío. Selene se quedó quieta, respirando con la boca abierta, el pecho ardiendo. La sangre le goteaba por el tobillo. Rukar se dejó caer de espaldas con un golpe sordo. «¿Estás viva?», jadeó él. Selene se sentó con cuidado, como si el cuerpo ya no le perteneciera del todo. Técnicamente, sí. Pero si me vuelve a atacar un perro gigante, cambiaré de profesión. Rukar soltó una risa ronca que terminó en tos. «Lo logramos». Selene miró el cuerpo partido de Clark. Miró la maza grotesca. Miró las sombras. Sí. Rukar respiró como si cada inhalación fuera un precio. «Necesito dormir una semana». Selene le tendió la mano. Él la tomó y se levantó con el orgullo roto pero intacto. «Entonces vamos», dijo ella. «Antes de que se nos caiga la cueva encima». La sangre aún goteaba del hacha de Rukar cuando ambos se apoyaron en la pared. El hedor de la muerte se mezclaba con barriles podridos, sacos rotos y cuero viejo. Selene escupió al suelo, limpiándose el sudor de la frente. «¿Siempre hueles así después de un combate?» Rukar rió entre dientes. «Solo cuando sobrevivo». Revisaron la cámara con la misma cautela con la que otros rezaban. En una esquina, bajo telas rasgadas, Selene encontró un cofre de hierro abollado. Tocó bisagras, respiró, escuchó. Sacó una ganzúa escondida en el tobillo. No tiene trampa, solo torpeza. Clic, monedas, plata, algo de oro. Bolsas con gemas pequeñas, un medallón roto. Botas de cuero repujado. Un cilindro de madera tallado. Y entre todo, una caja de roble negra con broche de bronce. Rukar se acercó y la abrió con cuidado. Dentro había un anillo sobre terciopelo raído. Brillaba con un tono pálido, pero emanaba calor. En el interior, grabado, un símbolo de fuego contenido. Selene lo sostuvo entre los dedos. Lo giró. Lo sintió en la piel. «Esto no es común». «¿Lo sientes?», dijo Rukar. «Tiene magia, y no de la barata». Selene alzó una ceja. «No soy de usar joyas». «Yo menos», dijo Rukar. Y sin decirlo, ambos pensaron lo mismo. «Nira», murmuraron al unísono. Selene sonrió, breve. «Tiene sentido». Rukar cerró la caja. «Y la mocosa lo necesita». Empacaron el anillo. Guardaron las monedas en una bolsa común. Selene memorizó el rincón, la forma exacta de la roca, la sombra. Si tenían que volver, volverían. Antes de irse, Rukar miró el cuerpo partido de Clark. «Maldito, eras fuerte». Selene lo miró de reojo. «Y tú casi caes». Rukar sonrió con los labios partidos. «Pero no caí». Salieron apoyándose ligeramente el uno en el otro, como dos sobrevivientes que se niegan a darle a la cueva el gusto de verlos arrastrarse. Las sombras los tragaron mientras regresaban hacia el puente, donde Nira debía estar sola. O eso creían, porque el aire, de pronto, olía distinto, como si alguien hubiera llegado primero. El puente crujía bajo su peso como si dudara de ella. Nira permanecía sentada con las piernas cruzadas, la espalda recta, el mentón alto. No porque estuviera tranquila, sino porque no podía permitirse temblar. La cueva respiraba a su alrededor. Humedad, piedra, peligro antiguo. Cada gota que caía del techo sonaba demasiado fuerte. Cada eco parecía un paso que no estaba ahí todavía. Tenía la vara apoyada entre las manos, girándola en círculos diminutos, casi imperceptibles. Un hábito. Algo para no pensar. Para no imaginar a Tristan sangrando en la oscuridad. Para no pensar en Selene y Rukar
enfrentando a algo demasiado grande, para no sentirse sola. Una gota de sudor le recorrió la sien. «Vamos», susurró apenas un hilo de voz. «Terminen de una vez». Entonces lo oyó. No fueron pasos, no fueron gritos. Fue un chasquido. Luego otro. Luego un tercero. Nira se congeló. No era una señal del grupo. Era una señal goblin. Su corazón se le subió a la garganta. Se incorporó de inmediato, apagó la luz de la vara con un gesto seco y se pegó a la pared, fundiéndose con la sombra. El puente quedó a oscuras, salvo por el reflejo débil del río abajo. Las sombras aparecieron en el túnel de entrada. 3. Los reconoció de inmediato. Armamento ligero, movimientos nerviosos. Uno con arco. Otro con 2 cuchillas curvas. El tercero, más pequeño, llevaba una campanilla colgando del cinturón. Una alarma. «Vigías no responden», murmuró uno en goblin. «Algo pasó. Entramos. ¡Rápido!». Nira apretó los dientes. No esa campanilla. Esperó. Respiró. Contó los pasos. Los dejó avanzar hasta la mitad del puente, donde el espacio los obligaba a agruparse. Y entonces alzó ambas manos. «Ignis fragmenta». El aire estalló. 3 rayos ardientes salieron disparados de sus dedos. Uno falló y se estrelló contra la roca, encendiendo brevemente una estalactita. El segundo rozó al goblin del arco, quemándole el brazo. Chilló, soltando el arma por un segundo. El tercero impactó de lleno al goblin de la campanilla. El pequeño gritó una sola vez, antes de encenderse como yesca seca. Cayó retorciéndose. El metal nunca llegó a sonar. «¡Magia!», aulló uno de ellos. Demasiado tarde. El goblin del arco disparó casi por reflejo. Nira sintió el impacto en el hombro, como un martillazo ardiente. La flecha la atravesó y la lanzó contra la baranda del puente. Gritó. El mundo se le volvió blanco por un segundo. El otro goblin ya estaba sobre ella. Nira conjuró Shield a tiempo. La primera cuchillada rebotó contra la barrera invisible con un destello. La segunda no. El filo le abrió el muslo. Cayó de rodillas. La vara rodó fuera de su alcance, golpeando la madera y quedando a 2 metros de distancia. El goblin del arco ya estaba cargando otra flecha. El de las dagas sonrió, mostrando dientes torcidos. «Ahora sí, brujita». Nira levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos, de dolor, de miedo, de rabia. «No». Alzó ambas manos, todo lo que le quedaba. «No». El fuego brotó desde su pecho como un rugido contenido demasiado tiempo. Burning Hands. El cono de llamas envolvió a ambos goblins. El arquero se incendió y cayó chillando, rodando por el puente hasta quedar inmóvil. El de las dagas sobrevivió. Apenas. Su rostro estaba quemado, la ropa en llamas. Retrocedió a rastras, aullando, dejando un rastro de carne chamuscada. Nira cayó hacia atrás. El hechizo le había arrancado el último aliento arcano que tenía. Sangraba. Le ardían los músculos. El mundo giraba lento y pesado. «¡Maldición!», susurró, arrastrándose hacia su vara. «Vamos, solo un poco más». El último goblin, aún vivo, gateó hacia ella con odio puro en los ojos. Levantó su cuchillo. «Te voy a destripar. Toca un solo pelo y te parto en 2». La voz retumbó en la cueva como un golpe de roca. Rukar apareció primero, enorme, ensangrentado, con el hacha aún goteando. Selene surgió de la sombra un segundo después. Su daga voló y se clavó en el brazo del goblin, haciéndolo soltar el arma con un chillido. Desde el otro extremo del puente, Tristan avanzaba sin detenerse, revólver en mano, seguido por Elandra y Sildar. El goblin intentó huir. El disparo lo alcanzó antes de que diera 2 pasos. Cayó. Silencio. Nira seguía en el suelo, temblando, los ojos abiertos, el pecho subiendo y bajando de forma errática. No tenía fuerzas para hablar. Elandra llegó corriendo y cayó de rodillas a su lado. «Tranquila.
Tranquila, dijo con la voz rota pero firme. Estás a salvo. Ya pasó. La luz dorada recorrió el cuerpo de Nira, cerrando heridas, bajando el dolor lo suficiente como para respirar, pero no borrando el miedo, ni el agotamiento, ni la sensación de haber estado a un segundo de morir sola. Rukar se arrodilló frente a ella. ¿Por qué no gritaste? Nira levantó la vista. Tenía lágrimas corriéndole por las mejillas y una sonrisa torcida, cargada de rabia. Porque no quería morir. Gritando. Selene se acercó despacio. Sacó algo de su bolsa y lo colocó frente a ella. Un anillo. Oscuro. Cálido. Con un símbolo de fuego contenido grabado en su interior. Toma, dijo. Te lo ganaste. Nira negó con la cabeza, débil. No lo merezco. Sí, respondió Tristan, sin levantar la voz. Más que nadie. Nira cerró los dedos alrededor del anillo. Todos estaban heridos, cansados, cubiertos de sangre ajena y propia, pero vivos. El puente seguía en pie. Y por primera vez desde que entraron a la cueva, el silencio no se sintió como una amenaza, sino como un respiro antes del siguiente paso. La cueva quedó atrás, como una herida que se cerraba a la fuerza. Olía a muerte, a sangre fresca mezclada con humedad antigua, a magia quemada que aún se aferraba a la piedra, como un recuerdo que no quería irse. Avanzaron sin hablar, con el peso de lo vivido todavía latiendo en el cuerpo. Tristan iba al frente, el revólver desenfundado, el dedo cerca del gatillo. No porque esperara otro enemigo, sino porque había aprendido que bajar la guardia demasiado pronto era una forma elegante de morir. Rukar avanzaba unos pasos detrás, cojeando, cargando parte del peso de Sildar. El veterano apretaba los dientes, negándose a gemir, pero cada paso le arrancaba aire. Aún así, no soltaba la espada goblin. Selene caminaba en silencio, afilando una daga con la otra como por reflejo. Sus ojos no estaban del todo allí. Repasaban trayectorias invisibles, errores que no volvería a cometer, golpes que aún sentía en los huesos. Nira iba en el centro. El anillo nuevo brillaba débilmente en su dedo, un calor constante que contrastaba con el frío de la cueva. No hablaba. Observaba. Cada sombra, cada goteo, cada crujido. Había aprendido lo que costaba vigilar sola. Elandra cerraba la marcha, una mano siempre sobre su símbolo sagrado. No rezaba en voz alta, pero sus labios se movían apenas, como si siguiera protegiendo algo que aún no terminaba de irse. El túnel se abrió. El cielo nocturno apareció de pronto, amplio, silencioso, casi irreal después de tanta piedra. La luna, casi llena, bañaba el bosque con una luz pálida. El aire frío les golpeó el rostro, y, por un segundo, ninguno habló. Los árboles susurraban con el viento, como testigos mudos de lo que había ocurrido bajo sus raíces. Tristan respiró hondo. «Sigamos», dijo. «No me gusta estar cerca de una cueva llena de cadáveres». Avanzaron siguiendo las marcas que Rukar había tallado en los troncos, líneas simples, firmes, hechas para ser vistas incluso en la oscuridad. Raíces, barro, helechos aplastados. Y entonces, el claro. La carreta. Intacta. Cubierta con ramas, bien oculta, como si el bosque mismo hubiera decidido guardarla. Las cuerdas de Selene seguían tensas. El conjuro de Elandra respondió con una vibración suave al cruzar el umbral. Los bueyes se removieron inquietos al ver figuras salir de la espesura, pero al reconocerlos bajaron la cabeza y resoplaron con alivio. Nira fue la primera en acercarse. «Shh, ya pasó», susurró, acariciando el lomo del más grande. El animal apoyó la cabeza en su hombro, exhalando largo, pesado. Rukar revisó la carga con manos expertas. Levantó la lona. Barriles sellados, herramientas, el barril azul, aún envuelto y bien sujeto. «Todo en orden», gruñó. Elandra inclinó la cabeza, murmurando una oración breve,
sincera. «Gracias, incluso en la oscuridad». Sildar se acomodó como pudo en la parte trasera de la carreta. El rostro pálido. La mirada más vieja de lo que debería. «Gundren está vivo», dijo. «Pero no está aquí. Lo tienen algo más grande que esos goblins. Hablaban de un castillo. Y de un tal Rey Groll». Tristan asintió despacio. La información se acomodó en su mente como una pieza más de un mapa que aún no podían ver completo. Phandalin era el punto de encuentro, dijo. Allí íbamos a encontrar respuestas. Tal vez alguien sepa más de ese castillo. ¿Y si no?, preguntó Selene, apoyada contra un árbol, limpiándose la sangre seca de la ceja. Tristan la miró. «Entonces seguiremos el rastro hasta encontrarlo, sea donde sea». Nadie discutió. Estaban heridos, cansados, con más preguntas que certezas, pero tenían una misión. Y ahora, algo más peligroso aún, un motivo. Subieron a la carreta. Nira se sentó cerca de los bueyes. Elandra y Selene se turnaron para vigilar a Sildar. Rúcar y Tristan se alternaron las riendas. El bosque comenzó a quedar atrás. La cueva también. Pero lo vivido no se quedó bajo tierra. Viajaba con ellos, en las heridas, en los silencios, en las miradas que ya no eran las mismas. Y así, bajo las estrellas, los filos de la espada pusieron rumbo a Phandalin, sin saber que lo peor aún no había mostrado el rostro.